El testimonio que les quiero contar hoy día, tal vez ya lo he contado, pero fue la forma en la que Dios me trajo de regreso a sus caminos, y hasta el día de hoy es algo que no entiendo porque eh, fue, fue bonito, fue diferente, y, y me enorgullece porque sé que para Dios soy importante, porque Él movió todo lo que quiso mover para traerme de regreso aquí, y, y todo con un propósito. Eh, Hoy en día estoy contenta con lo que estoy haciendo en la escuela dominical, en los jóvenes, y sé que nada de eso hubiese podido ser posible si no hubiese sido por Dios, por su amor y por su misericordia para con mi vida. Y esto comienza en el año 2019. Llegaron a mi casa unas hermanas, una familia que iban a venir aquí a la iglesia, al templo, y yo no quería venir. Me acuerdo que ese día vine con muy poco ánimo, pero vine, y después de eso ellos pasaron a mi casa, tomaron once y estábamos compartiendo cuando ellos empezaron como a tocar los temas de Dios, y yo me sentía un poco incómoda, la verdad. Y sale una de las hijas mayores que andaba con esta familia y empieza a contar un sueño. La verdad, yo del sueño no me acuerdo mucho de lo que ella contó, pero sí recuerdo que ella mencionaba que en su sueño ella veía a una bebé, no sé, de 1 año, que estaba perdida. Y yo la verdad no le puse mucho asunto al sueño, pero ya dije, ya, ¿qué va a pasar aquí? Y ella empezó a decir que claro, esta bebé estaba perdida, que no encontraba a la mamá, y que ella sabía en su sueño que necesitaba ayudar a esta bebé. Y yo estaba ahí escuchando, y de repente me mira, se da vuelta y me dice, y esa bebé eras tú. Y dije, pero ¿cómo yo? ¿Cómo yo? Y después de pensarlo, después de que ya pasaron los meses, porque yo ese día el Señor me restauró, y fue un momento bonito que vivimos en mi casa. Y digo que fue diferente porque fue en mi casa. Fue en mi casa con personas que yo no conocía, que eran hermanos en la fe, pero yo no los conocía, yo no sabía nada de ellos. Y después pensando con el tiempo, con los meses, yo decía, ¿cómo Dios movió absolutamente todo para que esas hermanas llegaran a mi casa? Ellas llegaron a mi casa porque el hermano Jaime, en una de las tantas prédicas que él hacía en Puerto Montt, las conoció a ellas. Ellas creo que predicaron con él, le ayudaron a repartir tratados, y se conocieron así, en la calle. Y se hizo la invitación para que ellos llegaran a la casa, y ellos llegaron, y esta hermana pudo entender su sueño, porque ella le decía a mi mamá el sueño, a su mamá el sueño. Ella le mencionaba el sueño y decía, ¿qué sueño? Entonces, en esos tiempos y ahora, yo agradezco la fidelidad de Dios, agradezco el amor de Dios, porque en ese momento estaba pasando momentos difíciles, estaba teniendo peleas del mundo, pero estaba buscando soluciones, estaba buscando que todo me saliera bien, y fue en ese momento donde Dios se acercó a mí
Y yo valientemente dije sí, porque también pude haber dicho no, no quiero. Pero yo acepté y dije sí, voy a volver. Y volví no porque quería salir bien parada de lo que estaba pasando, sino porque me di cuenta que era el tiempo de que Dios ya me estaba llamando de regreso, que Dios me necesitaba. Y cuando yo entendí que Dios me necesitaba a mí, una persona que no soy perfecta, yo sé que nadie es perfecto, pero cuando yo entendí eso, mi corazón se quebrantaba. Mi corazón se quebrantaba y le daba gracias a Dios, porque en medio de todo, Él siempre estuvo conmigo. Y me acuerdo que una vez, antes de volver a los caminos de Dios, vine al templo, escuché la predicación, pasé adelante y se acercó a mí una hermana que me dijo que Dios me estaba diciendo que yo no estaba sola, que Él era mi Padre. Y en ese momento yo no lo entendí, yo no lo creí, pero después cuando pasó toda esta situación, Dios me hacía recordar esas palabras y quebrantaba mi corazón, porque yo decía, realmente nunca estuve sola. Siempre estuvo mi papá ahí. Y no hay mejor papá que Él. No hay mejores abrazos que los de papá. Aun cuando estemos pasando momentos difíciles, Dios siempre encuentra la forma de acercarse a nosotros y hacernos saber que no estamos solos. Y ese abrazo que Él da, a veces en el silencio de nuestra habitación o a través de nuestros hermanos, es incomparable. Así que le doy gracias a Dios. Pero quiero agregar algo a esto. En ese momento en el que Dios me restauró, yo tenía una relación de casi 4 años con una persona inconversa, con una persona católica. Era idólatra, bastante. Él participaba de un grupo de danza, pero ellos le danzaban a la Virgen. Y en ese momento, cuando Dios me restauró, me empezó a amonestar. Tú no puedes estar con esta persona. Tú no puedes estar con esta persona. Y yo le decía, pero Dios, yo lo voy a transformar. Uno ilusamente de repente cree esas cosas. Pero si no es la voluntad de Dios, no va a ser. Y yo le hablaba a esta persona de Dios, de lo que yo sentía, de cómo Dios trabajaba en mí, pero él no entendía. Y un día en una conversación que tuvimos por la noche, estábamos conversando bien de temas que hablábamos todos los días, y de repente el Señor empezó a tocar mi corazón y me decía, es ahora. Es ahora. Y yo lloraba porque yo le decía, Dios, yo no quiero dejar a esta persona. Y Dios me decía, es ahora. Y él sabía ya, esta persona ya sabía mi postura, sabía lo que yo pensaba respecto a estar con una persona como él, que era idólatra, que estaba muy metido en el mundo. Y yo necesitaba restaurarme completamente con el Señor. Y yo sabía que si no dejaba ir a esta persona, Dios nunca me iba a usar, como lo está haciendo ahora. Yo sabía que si me quedaba con esta persona, a lo mejor sí iba a estar viniendo al templo durante un par de meses, pero después iba a volver atrás. Así que esa noche el Señor me dijo, déjalo. Y otra vez yo pude haber dicho no, pero yo dije sí. Y lloré porque esta persona yo la quería, pero Dios me dijo, no es para ti. Y lo dejé.
Él me entendió hasta donde yo sé. Y después de eso yo le decía a Dios, si tú tienes a alguien para mí, empieza a trabajar ahora. Y también en el momento del dolor, de terminar esta relación con esta persona, yo le decía a Dios, si esto realmente viene de ti, tú dame consuelo y tú dame la tranquilidad, la paz que necesito. Y después, no sé, de una semana, yo me sentía bien, me sentía tranquila. Y yo decía, realmente esto era lo que quería Dios de mí. Esto era lo que me faltaba para que Dios pudiera trabajar conmigo. Así que pasó todo esto, pasaron los meses. Y yo le seguía pidiendo a Dios a esta persona si es que Él tenía preparado a alguien para mí que me mostrara quién era. Y llegó un día. Llegó el día en que Dios me presentó a la persona que Él tenía preparada para mí. Y yo le decía, pero Dios, ¿cómo? ¿Cómo va a ser esta persona si esta persona ha sido mi amigo desde que tengo memoria en el liceo? Y yo no lo entendía, yo le decía, no puede ser. Y Dios me dijo, sí, pero yo le decía que no. Hasta que un día hablábamos los dos y nos dimos cuenta que estábamos en la misma posición. Entonces yo le decía, no quiero hacer nada, no quiero volver a equivocarme sin tener una respuesta de Dios, una confirmación de Dios. Y las confirmaciones de Dios empezaron a llegar y empezaron a llegar. Y nos dimos cuenta que todo el tiempo que había pasado, todo el tiempo que fuimos amigos, que nos conocimos, que estuvimos ahí el uno para el otro, porque pese a todo, siempre estuvimos ahí juntos. Siempre pude contar con Él y Él contaba conmigo. Y después de un mes le contamos a mi mamá, porque yo le decía, es que yo no quiero decir nada todavía porque no tengo una confirmación de Dios. Pero después del mes hablamos con mi mamá no lo podía creer, no entendía nada. Y un día en una conversación que yo tuve con ella, le conté muchas cosas que ella no sabía. Y me dijo, ¿sabes qué? Tienes razón. Aunque yo no la entienda, aunque al principio no me gustó la idea, tienes razón. Si tú dices que ya Dios te lo confirmó, y yo le conté varias cosas más, ¿qué más puedo hacer yo? Y mi mamá hasta ese momento estaba siendo muy dura con él. Pero después de esa conversación, las cosas empezaron a ser como antes. Como ella era con él antes. Y hoy en día le doy gracias a Dios porque no ha sido fácil. Me refiero a caminar. Pero Diego siempre ha sido mi apoyo. Diego siempre ha estado ahí conmigo en los momentos de dolor. Ha estado ahí acompañándome fielmente y entiendo que él era la persona que Dios tenía preparada en mi vida. Así que jamás dejemos de confiar en el Señor, en que Él lo tiene todo bajo control. Aunque nosotros no entendamos, aunque digamos, no, Dios no puede ser. Si Dios lo quiere así, así va a ser. Y quiero leer otro texto que se encuentra en Romanos 12:2. Dice así en el nombre del Señor: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Van a haber momentos donde vamos a decir: Dios, ¿cómo puedo yo entender que tu voluntad es agradable y perfecta en este momento? Pero si yo miro atrás, yo entiendo que la voluntad de Dios en mi vida ha sido agradable y perfecta. Que pese a que a veces he caído, siempre ha estado la fidelidad de Dios conmigo. Que pese a que he fallado 1000 veces, Dios siempre está ahí. Dios siempre me ha estado acompañando desde el vientre de mi madre, como decía el primer texto. Siempre ha estado ahí conmigo, siempre me ha estado cuidando, y si yo miro atrás puedo decir que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y no podemos renegar contra ella, contra lo que Dios tiene preparado para nuestra vida. En este momento hay mucho dolor todavía, mucha tristeza, pero yo sé que más adelante voy a poder decir también, seguir diciendo que la voluntad de Dios es lo más hermoso que hay en este mundo. Que a veces sí, es inexplicable, no lo entendemos, pero Dios tiene propósitos, planes, bendiciones, aún en medio del dolor, aún en medio de las renuncias. Dios siempre está ahí. Confiemos en Dios, esperemos en Dios, y Dios nos va a responder a su momento. A su momento Dios nos va a responder. A mí me costó, no sé, 6, 8 años volver a los caminos de Dios, pero volví. Me costó casi 12 años entender que la persona que Dios tenía preparada para mí estuvo siempre a mi lado. Pero ahora está. Y yo sé que todo ha sido por obra de Dios, porque Él ha visto también mi fidelidad, aún en medio de mis fallas. Dios ha visto mi fidelidad y cuánto he dejado para poder estar con Él, para poder seguir caminando con Él. Aunque sea difícil, aunque haya tristeza, aunque haya llanto, ahí está Dios siempre. Y no nos podemos olvidar de eso. Ese sería parte de mi testimonio. Que Dios les bendiga.